Bien, buenas tardes. Volvemos a iniciar una nueva actividad en torno a las actividades que hace en la madraza la Cátedra Francisco Suárez, que dirijo. Gracias. La temática de hoy de suma actualidad, el derecho humano a una vivienda adecuada frente al fenómeno del alquiler vacacional, un nuevo desafío del siglo XXI. Si las semanas anteriores la temática también movía, pues esta, sin duda alguna, esta es una actualidad. Y para ello nadie mejor que la visita que tenemos hoy. ¿Qué te voy a contar de ti que tú no sepas? Bueno, ella es catedrática de Derecho Civil de la Universidad de La Laguna. Ella ha sido profesora visitante de universidades internacionales de muchísimo prestigio, como puede ser Bolonia, como puede ser Virrello de Calabria, Trieste, Malmö, etc. Es directora de la Cátedra de Derecho Registral, bienvenido Oliver, de la Universidad de La Laguna. También, para que vean su compromiso, ha trabajado también de magistrada suplente en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en el ámbito investigador, en donde ella, sin duda alguna, tiene un perfil referencial, ha sido IP de 4 proyectos de investigación y más de maíz de importante transferencia de conocimiento. Sin duda alguna, una de sus líneas de investigación más importantes tienen que ver con el derecho civil, el urbanismo y, que duda cabe, con lo que hoy vamos a trabajar. Amén de su capacidad científica, académica, que comprobarán hoy, otra de las cosas que destaca de ella, sin duda alguna, en mi humilde opinión, también es tu activismo, es tu compromiso. Y de hecho, lo mismo te da escribir un artículo, un libro, que montar una plataforma para trasladar la importancia del desarrollo sostenible y de un turismo a favor del desarrollo sostenible. No estáis en contra del turismo, al revés, lo que pretendéis es que se haga sin que... de otra manera. Efectivamente, de otro modo. Y en esto es de lo que vamos a tratar hoy. Así que cuando tú quieras, como tú quieras, este es tu público, tu espacio y un honor para nosotros. Buenas tardes. Yo espero que se escuche bien porque estoy un poco ronca. Creo que es la emoción que siento, porque es la primera vez en mi vida que vengo a Granada y estoy totalmente impactada, maravillada, y me voy a quedar aquí para siempre. Porque entre los simpáticos que son y lo bonito que es la ciudad, vamos, lo que pasa es que no sé si habrá casa para otra más, ¿no? es una de las cosas que les voy a contar esta tarde. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Gil Ruiz por haberme invitado. Yo casi hoy voy a hablar más como activista que como profesora de civil. Se lo decía antes a una compañera del área de conocimiento, digo, hoy es casi una charla más política que jurídica, ¿no? Porque es que este es un tema con tantas aristas, tan problemático, de tan difícil solución. Yo llevo desde el año 2015, que me invitaron los amigos geógrafos de La Laguna, estaban empezando a trabajar con el fenómeno del alquiler vacacional. Y me dijeron, necesitamos a alguien de derecho que se ocupe de esto. Y yo dije, bueno. Y me pareció interesante porque yo pensé en el siguiente modelo, que ustedes seguro conocen. Tenerife es una isla bastante grande, es la más grande de las Islas Canarias. Entonces, los que vivimos en el norte o en la capital, casi todos tenemos un apartamentito en el sur de la isla. Y muchas de esas personas lo que hacen es alquilar durante el invierno, el periodo en que tú estás trabajando, alquilas esa casa para pagar la hipoteca, para tener una renta complementaria. Y yo decía, pues qué bien el alquiler vacacional porque va a ayudar a muchas personas. Las señoras mayores que se quedan viudas, pues también alquilaban a lo mejor una habitación a alguien y le complementaba la pensión. Y claro, y eso me pareció interesante porque cuando surge el alquiler vacacional o se desboca el alquiler vacacional, empezamos a sentir la presión de las asociaciones de hosteleros de Canarias diciendo ese fenómeno hay que acabar con él porque va en contra de la calidad del turismo, porque no sé qué, no sé cuánto. Claro, estaban viendo competencia y yo dije, estamos en un país de libre mercado, ¿no? Es uno de los principios constitucionales, libertad total para la economía, porque las personas no pueden poner en rentabilidad esa vivienda. Claro, empezó así. Cuando los propios hoteleros o los fondos buitres se dieron cuenta de que era un negocio, entonces empezó el problema, porque ya no era la señora viuda, ya no era el funcionario o la funcionaria que vive en el norte de la isla que alquila en su casa del sur, fue todo el mundo. Se convirtió en una locura. Entonces, ahora alquilar en Tenerife es un problema. Nosotros estamos teniendo problemas con nuestros estudiantes. La Laguna, donde yo enseño, es como Granada, una ciudad universitaria, menos estudiantes, pero viven del turismo y nuestros muchachos, nuestras muchachas no se pueden permitir, se tienen que quedar en su casa y desplazarse, levantarse a las 5 de la mañana para llegar a tiempo, porque encima tenemos colas en la autopista para llegar a la facultad. Pero bueno, no me quiero poner muy política, quiero empezar a darles datos.
A ver si esto funciona, que creo que sí. Sí, perfecto. Sí. Primero les voy a dar un poco de contexto, ¿no? Les voy a decir de qué estoy hablando, porque aunque es una conferencia un poco de activista, claro, yo pertenezco a la academia y nosotros tenemos que hablar con rigor, entonces me gusta contextualizar los temas de los que hablo. Entonces, yendo además a fuentes bastante solventes, en algunos casos el Instituto Nacional de Estadística, otras veces el Ministerio, a veces incluso hasta el Idealista, que es la plataforma que pone cualquier cosa en alquiler, vamos a ver cómo realmente el fenómeno del alquiler vacacional está produciendo problemas en nuestro país. Y luego voy a hacer, digamos, las dos partes importantes de la charla, que van a hacer la conexión entre el alquiler vacacional y los problemas de acceso a la vivienda, porque aunque digan que no, las asociaciones de alquiler vacacional se está produciendo un problema de acceso y solamente hay que ir a las agencias inmobiliarias y preguntar por el precio de una vivienda y se van a dar cuenta de que no lo pueden alquilar. Y luego, esa segunda pata, claro, a mí me invitó la profesora Gil Ruiz aquí a una cátedra de derechos humanos. Digo, yo tengo que conectarlo con los derechos humanos. Claro, una se va a la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48 y ahí ya se recogía la vivienda, el derecho al acceso a la vivienda como un derecho humano. Entonces, cuando estamos hablando de este problema, no podemos decir que es un problema marciano que apareció de repente. Y no es un problema que afecte solamente a los países africanos, porque cuando uno lee la Declaración de Derechos Humanos pensamos que son los pobres africanos, los niños o los sudamericanos que están subdesarrollados los que tienen problemas. No. Ni ellos están subdesarrollados, ni nosotros estamos tan avanzados, porque en nuestro país estamos sufriendo, una presión como nunca se había visto. Entonces, dicho esto, vamos a poner ese poco de contexto. Cuando nos vamos a mirar los números, claro, me voy al INE y hago preguntas. Claro, tenemos San Google, por suerte, que tú le haces una pregunta y pregunta, ¿cuál es la preocupación de la ciudadanía española en estos momentos? Te dice, bueno, ahora tenemos la migración que se la han inventado, migración que no es un problema. No es un problema, y yo vivo en una isla y veraneo en otra isla donde este verano llegaban 300 personas al día. Pobrecitos africanos que se juegan a la vida. Migración no es un problema, nos lo hemos inventado. El problema es la vivienda. El problema es la vivienda y lo vamos a ver en otra diapositiva siguiente. Y es un problema de primerísimo orden. En algunas comunidades yo puse las que según el INE, pregunté preocupaciones de la ciudadanía española, según el INE, eran Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, pero yo creo que Andalucía también se sitúa como una comunidad con dificultades, porque les pasa lo mismo que a Canarias. Son lugares bonitos y la gente viene, tenemos turistas. A Canarias, 2 millones de habitantes, este año prevemos que lleguen 18 millones de turistas. ¿Cómo nos comemos eso? ¿Dónde los metemos? ¿Qué hacemos con esos residuos? Con el agua que se gasta una comunidad con poca agua como esta. Con el agua que se gastan los extranjeros en ducharse todos los días, que son limpitos, por suerte, pero vamos a ver, es un consumo de recursos demasiado elevado. Bueno, pues eso por un lado. Por otro, ¿cuáles son los motivos? ¿Por qué tenemos esa percepción de las dificultades en el acceso a la vivienda? En mi opinión, claro, te pones a leer y ves que son muchos. Primero, no hay viviendas de protección oficial, no se construyen en este país viviendas de protección oficial desde hace no sé ni cuántos años. Cuando yo era pequeña, recuerdo tener amigos que vivían en las barriadas. Las barriadas eran las casas de construcción popular. Ojalá tuviéramos barriadas hoy en día. Ya no existe, no se construye VPO. Y cuando se construye, se cobra en negro, es decir, se vende por el precio tasado, pero luego le cobras un extra a la persona que lo va a comprar. Entonces, un problema es escasez de viviendas de protección oficial. Otro, el que nos interesa esta tarde, cómo han subido las viviendas de uso turístico, porque está estrechamente ligado incremento de turistas que usan viviendas de uso turístico y subida desmesurada de los precios de alquiler. Regulación del arrendamiento, no hemos conseguido todavía una regulación, y a nosotras civilistas nos miramos, no hemos conseguido todavía una regulación equilibrada que consiga conectar los intereses de arrendatarios y de arrendadores. No lo hemos logrado. Ponemos cortapisas por un lado, damos derechos por otro, y no puede ser. Hay que hacerlo de otra manera. Y seguro que hay muchos otros motivos. Yo creo que los poderes públicos tienen que ser más valientes, tienen que tomar el caballo por la rienda, ¿no?
y tienen que empezar a poner freno, a poner coto, y sobre todo lo hablábamos antes, tienen que empezar a inspeccionar, porque de nada vale que uno ponga limitaciones en el número de viviendas en alquiler cuando nadie inspecciona, porque sabemos que están saliendo debajo de las piedras. En Canarias hay que poner un cartel muy grande que pone VV, además de color rosa fucsia, ¿no? Que se supone que lo identifica. Hay uno por cada 10 viviendas vacacionales, muchas funcionan en negro, entonces claro, tenemos ese gran problema. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo en vez de poner mi casa en alquiler normal y sacarle un rendimiento de 600 euros al mes, la pongo en alquiler vacacional, que le saco 600 a la semana o más. Entonces, es difícil. Entonces, la pregunta que yo me hago es si podemos conjugar el aumento de viviendas de uso turístico con ese derecho humano a disfrutar de una vivienda, y no de cualquier vivienda, sino de una vivienda adecuada, ¿no? Entonces, me gustaría, no lo voy a responder porque si no yo sería premio Nobel en economía, de la paz, de la seguridad, de no sé cuántas cosas, pero por lo menos funcionar con datos, no hablar en el vacío. Este es lo que yo les decía, el contexto que les quería dar, ¿no? La preocupación por la vivienda en España. Fíjense cómo en enero de 2024 pues hay un 24% o un 22% de las personas encuestadas que consideran que es uno de los principales problemas. Llegó a un pico más alto entre enero del 23 y enero del 24, pero vamos, es un porcentaje muy elevado, ¿no? De cada 10 personas a las que le pregunta, pues hay un 22% que te dice, o de cada 100 personas, 22 te dicen que es un problema de primer orden. Esta es buena. Preocupaciones de la ciudadanía de la Unión Europea. Fíjense en la flecha roja, a ver si esto... Bueno, no quiero tocarlo mucho porque no quiero... Esto, sí, fíjense. Vivienda. España es la bolita roja. Es el país con grandísima diferencia comparado con el resto de países europeos donde la vivienda es un problema. No es un problema para los alemanes, aunque es un poquito problema. Antes Berlín creo que era baratísimo y ahora con los alquileres vacacionales pasa lo mismo en Berlín. No es un problema en el Reino Unido, aunque ellos no están en la UE. No es un problema en Francia, pero fíjense cómo en España es uno de los grandísimos problemas que tenemos. Claro, las VPO. Las grises son las viviendas libres. Todas las viviendas libres que hemos construido en nuestro país, menos después de la crisis económica, ¿no? Los años 2008-2013, bueno, se dejó de construir. Pero en este periodo de aquí, solo España construyó más viviendas libres que Alemania, Francia e Italia juntas. O sea, imagínense la bestialidad. ¿Cómo podemos tener un problema de vivienda si construimos todo eso que construimos? Bueno, porque están en alquiler vacacional, no están en alquiler normal. Es que es la única explicación que se me ocurre. Y fíjense, las viviendas de protección oficial, es que da hasta vergüenza sacarlo. Es que yo vi los números y eran 600 un año, 700 otro año. Digo, chacho, que para eso casi que ni lo digas, ¿no? Es que da vergüenza. Bueno, pues esas son las causas del problema, que no tenemos viviendas de protección oficial. Y bueno, y yo no les puse los datos de los salarios de los españoles porque eso lo saben ustedes también, ¿no? Que tenemos de los más bajos de la Unión Europea. Ahora es verdad que nos ha subido el SMI, el salario mínimo interprofesional, pero sigue siendo un salario que está muy por debajo de los salarios que se cobran en el resto del mundo. ¿Qué pasa? Les voy a contar, en Canarias, supongo que en Andalucía algo similar. De esos 18 millones o 16 millones del año pasado de turistas que vienen todos los años, un 10% quiere quedarse a vivir en Canarias, como les pasará a ustedes con muchos turistas que quieren quedarse a vivir en Andalucía. Si tú tienes un salario mucho más alto que el de los locales, esa gente que se queda teletrabajando o que está recibiendo una alta pensión, porque nosotros tenemos jubilados ingleses, jubilados alemanes, jubilados italianos, pueden pagar unos alquileres que nosotros no conseguimos pagar. Entonces, claro, es un cóctel molotov, es una bomba de relojería que está haciendo tic-tac todo el rato y está explotando como está explotando porque lo estamos viendo, ¿no? ¿Y qué pasa con el alquiler vacacional? Bueno, esto es un gráfico para que ustedes vean las comunidades con más viviendas de uso turístico. Por supuesto, Andalucía, Canarias es un poquito menos marrón, pero Andalucía y la Comunidad Valenciana son las dos con más viviendas turísticas de todo el país. Luego tenemos Cataluña, fíjense que ni Madrid ni Baleares son tan, digamos, hay tantas, ¿no? Pero es tremendo, claro. Y eso ayuda a entender el problema, claro. Porque es que lo que no podemos hacer es hablar en el vacío. Tenemos que jugar con los datos. Entonces,
Bueno, la fuente es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no es nada sospechoso, ni siquiera es el CIS que dicen que siempre está manipulado, no, aquí es el Instituto Nacional de Estadística. Y este es un fenómeno que sigue creciendo, no se ha parado, se parará en algún momento, porque de repente los turistas que empezaron a venir así, dejarán de venir porque subirá mucho el precio del petróleo y no podrán pagarse los billetes de avión, o algo pasará, un cataclismo cósmico, o porque cambian de idea y deciden que otra vez prefieren venir a los hoteles porque están súper cómodos, porque les dan, como se dice, barra libre, ¿no? Eso todo incluido, la pulserita de todo incluido, a lo mejor la gente prefiere volver al sistema anterior. Pero de momento es un fenómeno que está aumentando. En agosto de 2023, comparado con 2022, estos son los datos más recientes, todavía los de 2024 no están, había subido un 9% el número de viviendas, las que se alquilan además a través de Airbnb, Booking y Expedia. Seguramente hay muchas más que no conocemos, son todas esas ocultas que no han aflorado, que es una de las dificultades que tenemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues tenemos problemas como el de la gentrificación, que yo me acuerdo que yo oí hablar de este fenómeno a una compañera geógrafa urbana maravillosa hace un montón de años y le dije, ¿what? ¿Gentrificación? ¿Eso qué es? Claro, porque ella había estudiado en Estados Unidos y ya conocía lo que estaba pasando en el centro de las ciudades. Las ciudades eran copadas por los turistas y se expulsaba a los habitantes al extrarradio. Y eso produce un montón de protestas. Esto es una foto de Lisboa. Esto lo saqué de internet, pero por lo menos pongo la fuente. Es un colectivo que hay en Lisboa. Yo hace muchos años que no voy a Lisboa, pero es otra de las ciudades problematizadas, ¿no? Pero nos pasa en el centro de Madrid. Mis padres tienen un pisito ahí al lado de Chueca, que lo compraron en el año 90. Cuando nosotros fuimos era un barrio que estaba desmantelado. Ahora vas allí y es todo eco-friendly, gay-friendly, no sé qué friendly, y todo se ha multiplicado por 26, los precios se han triplicado. Entonces, claro, la gente la expulsa, a las personas que vivían allí, que pagaban una renta allí, ya no la pueden pagar. No hay mercaditos. Tú antes, yo me acuerdo que iba a comprar las bombillas, que se me fundía, yo tengo un problema con las bombillas y se me funden un montón, pues iba a comprar la bombilla y ahora tengo que darme un paseo, casi llegar al Corte Inglés para comprar una bombilla, porque todo eso se expulsa, ¿no? O sea, tenemos ese problema de la gentrificación y luego tenemos el problema de las protestas. Los ciudadanos están hartos. Estas son unas fotos del 20 de abril en Tenerife, en mi isla. Uno de los colectivos a los que pertenezco organizó una super manifestación que ayer se repitió y ayer en la Plaza Nueva de Granada estábamos convocados. Lo que pasa es que yo llegué tarde y no me dio tiempo de ir. Ahí irían los 4 canarios que viven aquí. Pero bueno, ¿más de 4? ¡Ah, qué bueno! Ah, pues me alegro. Bueno, pues eso lo organizamos el 20 de abril. Ahí fuimos más de 100.000 personas. Los periódicos dicen lo que les da la gana, pero éramos más de 100.000 personas. La gente no lo soporta, la gente ya no aguanta más porque es que no tienen dónde vivir, es que no se pueden emancipar. Es que la gente está viviendo con los padres y tienen 40 años, no pueden irse a vivir a otro sitio. ¿Y eso por qué es? Porque tenemos demasiados turistas. Yo lo siento, aunque digan los estudiosos, porque en la Facultad de Económicas además tenemos Facultad de Economía, se llama Economía, Empresa y Turismo, dan clase en turismo, entonces hay 2 grupos de investigación turística, uno que trabaja para los hosteleros y otro que trabaja para los del alquiler vacacional. Los que trabajan para los hosteleros dicen que el alquiler vacacional afecta al precio de la vivienda. Los que trabajan para los del alquiler vacacional, el alquiler vacacional no afecta al precio de la vivienda. Pero esto no puede ser, No es serio. Entonces hay que irse a las agencias inmobiliarias y preguntar y te dicen, no hay viviendas en alquiler. Bueno, entonces produce esos problemas. Y produce sobre todo un incremento tremendo del precio de la vivienda. Esto es idealista, que no es sospechosa de ser proarrendatario, sino proarrendatario rico o procomprador rico. Por cierto, primera página del País hoy, un anuncio de un trastero en la Gran Vía en Madrid que se estaba alquilando 10 metros cuadrados, que lo estaban alquilando, no, que lo estaban vendiendo en el Idealista por 165.000 euros, un trastero, 10 metros cuadrados, 165.000 euros. Dije, no, es que no puede ser, esto no puede ser, esto hay que hacer algo. Bueno, pues fíjense cómo han subido los precios. Esto empieza en 2006, baja un poquito en la época de la crisis, acuérdense, 2008-2013, gran crisis, bajan un poco los precios, pero fíjense en 2023 cómo ha subido el precio del metro cuadrado, hasta un 30% en algunos sitios. Insisto, precios que en algunos lugares menos, en otros más. De nuevo, vemos Andalucía, cuanto más amarillo más han subido, 31%, 28%, 29%, 32%, 43% en Valencia, 40% en Baleares.
En Canarias 29,33. ¿Qué pasó? Eso, ¿y cuánto han subido los salarios? 10% a lo mejor. Es que no se puede, no se puede. Y fíjense que no son datos míos, yo los saco y pongo la fuente. Bueno, esto es el diario, estos son más progres, entonces es lógico que... Pero el diario tampoco se inventan los datos, ellos los sacan también del INE o los sacan de algún ministerio. Los precios, esto es de Canarias, también tengo una de Granada, para que ustedes me cuenten. Tengo una de Granada después. Esto es del Idealista, pero no es real. Según el diario, esta variación anual en mi provincia de Santa Cruz de Tenerife es casi el 14, en Las Palmas del 8,8. Esto no se lo cree nadie porque a Las Palmas pertenecen Lanzarote y Fuerteventura. Y en Lanzarote hay lugares donde viven más extranjeros que locales y lo mismo pasa en Fuerteventura. Italia ha descubierto Canarias, los italianos han descubierto Canarias hace 10 años cuando empezaron los vuelos directos de Ryanair y nos están comiendo. Esto es Granada. Y esto lo encontré y me encantó porque yo podía ir eligiendo la provincia, la ciudad. Fíjense, la fuente es el Ministerio del Interior. Datos de 2015 a 2022. ¿Cómo han ido subiendo los precios? Claro, ustedes se identifican, yo no tengo ni idea. Yo sé que el ancha de Nenil es donde tú vives. Sí, pues fíjate, es como si fuera de Sí, pero fíjense esto. ¿Cómo han subido los precios aquí o aquí? Madre mía, ¿qué pasó? O esto. Esto es una locura. Más del 50%. Más del 50%, pero quiero decir, esto es que no se ha puede subido más soportar. el extrarradio que el centro Sí. de la ciudad. Claro, porque es que van expulsando a la gente, la van expulsando hacia el extrarradio y los que tienen casas en el extrarradio o terreno en el extrarradio empiezan a construir y suben también los precios. Es que en el centro seguramente es que no los pueden subir más porque ya es imposible, ¿no? Digo yo. Bueno, en Canarias, yo les dije, los datos de ustedes, otros datos jamás, como tengo un público de mi tierra, me encanta. Además, si fueron ayer a la manifestación, son de los mismos. En Canarias, una media, según datos también contrastados de un informe de sostenibilidad del turismo en Canarias del Instituto Nacional de Estadística, también del INE, 8 viviendas vacacionales por cada 100 habitantes. Claro, en una vivienda vacacional no hay una persona, eran 4, 5, Claro. o sea que 8 por 5, 45 personas extranjeras, o sea, era o de fuera por cada 100 habitantes. Y varía según el lugar, ¿no? En Fuerteventura hay 21 plazas por 100 habitantes. Y Aiza, que es un municipio de Lanzarote, tiene 62 plazas por 100 habitantes. Y El Cotillo, que es un sitio de Fuerteventura, hay 104 plazas por cada 100 habitantes. El Cotillo era un sitio maravilloso, salvaje, donde había una ubara que era una ave protegida. Me acuerdo porque era un pájaro raro, ibas allí y todo el mundo a buscar la ubara. Claro, la pobre ubara ya se habrá ido lejos de allí porque no puede, ni el pájaro protegido puede vivir, ¿no? Y en los últimos 10 años, pues el precio de alquiler ha pasado de unos 400 a 1.100 euros al mes. Insisto, esto no hay quien lo resista. Estos datos los saqué de ayer, lo habíamos preparado de cara a la manifestación para trabajar con datos. Insisto, son datos oficiales, no son datos que nosotros nos inventemos, ¿no? Tenemos el porcentaje de viviendas vacacionales más alto del Estado y estas fotos de ayer, y no me resistí a ponerla porque es buenísima. Dicen, Canarias los alquileres están más altos que el Teide. Saben que el Teide es la montaña más alta de España, ¿no? Que la tenemos en Tenerife. Pues los alquileres están más altos que en el Teide. Esa es la situación que tenemos. Y claro, al mismo tiempo que suben los precios de arrendamiento, suben los precios de la compraventa. Vayan ustedes a comprarse una casa cuando acaben la carrera, que veo un montón de caras de estudiantes de la Facultad de Derecho. Vayan a comprarse una casa cuando acaben la carrera, empiecen a ahorrar ya y plantéense que a lo mejor cerca de la jubilación se podrán comprar la casa. Eso no puede ser, porque les impide tener un proyecto de vida. Quiero decir, está afectando el desarrollo de la personalidad, que es un derecho que está reconocido en la Constitución, y ahí enlazamos con los derechos humanos. Quiero decir, es una situación tan catastrófica que es que está cercenando las expectativas de toda la gente joven. A mí me da una pena. Aquí cogí, bueno, no al azar, pero unas cuantas comunidades autónomas. Claro, Andalucía es la que tiene las subidas más fuertes, es este de aquí arriba. Después de Andalucía tenemos La Morada, que es las Islas Baleares, que empieza por aquí abajo, pero empieza a subir y está casi igual que Andalucía. Luego tenemos Cataluña. Barcelona, saben que también tiene un problema tremendo de alquileres, porque también Barcelona en concreto es una ciudad muy turística y también la gente compra desaforadamente. Luego tenemos la Comunidad de Madrid,
que ahí tenemos a los venezolanos expatriados que están comprando como locos y claro, hacen subir los precios de una forma desmesurada, y Canarias, que también habíamos empezado aquí abajo, y también, estas son, vamos, las que yo busqué, porque las quise destacar porque me parece que ahí se nota mucho la incidencia del alquiler vacacional, ¿no? Son algunas porque tienen ciudades muy importantes como Madrid o Barcelona, y otras porque somos destinos turísticos de primer orden, Baleares, Andalucía y Canarias. Claro, es que es insoportable, es una realidad insoportable. Y pues de nuevo, subidas de los precios de la vivienda. Vivienda nueva, la variación anual del 11% entre 2015 y 2024, esto también es del INE, y vivienda de segunda mano también ha subido un 7%. A mí me parece que es un poquito más, pero bueno, eso lo dice el INE, pero yo también los quería traer, porque son datos reales, no son datos cocinados. Y a los números se suman cuestiones jurídicas, que es la parte mía. Mis compañeras de civil ahora dirán, bueno, por fin se ponen los pies en la tierra. Vamos a ver, como les digo, yo llevo años tratando de desentrañar algunos de los problemas que presentan las viviendas vacacionales desde la perspectiva de una civilista, pero siempre empiezo con toda esa introducción, porque digo, para entender dónde estamos tenemos que saber qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, cuál es el contexto, ¿no? Entonces, bueno, para mí, como civilista, como profesora de Derecho, yo me he encontrado dos problemas principales. Uno es la cuestión de las competencias. Porque claro, quiero decir, si se ponen a pensar, pueden decir, esto tiene fácil solución, se dicta una ley y lo arreglamos todo. Pero no es tan fácil, porque aquí tenemos combinadas competencias distintas. Fíjense que tenemos un fenómeno de carácter turístico, que es el alquiler vacacional. Ahora Europa lo ha llamado alquiler de alojamiento de corta duración y acaba de dictar un reglamento y ya están los registradores de la propiedad allí instalados, a ver si son ellos los que registran esas unidades de alojamiento de corta duración. Pero en cualquier caso, tenemos ese fenómeno turístico, ¿no? Son alquileres de corta duración, personas que están 6 días, 4 días, 7 días, nómadas digitales que a lo mejor están 1 mes o 2 meses, pero son periodos cortos. Fenómeno, por lo tanto, turístico. Quédense con la idea de que es el fenómeno turístico. Y por otra parte, otra realidad, el contrato que celebran 2 personas. El dueño, la dueña de la vivienda, el propietario de la vivienda, con el arrendatario inquilino, la persona que viene a pasarse una temporada allí. Que es un contrato de naturaleza civil, contrato de arrendamiento, particular. ¿Quién tiene la competencia en el contrato de naturaleza civil? El Estado. De hecho, regula la ley de arrendamientos urbanos, propiedad horizontal, todo lo que tiene que ver con las relaciones entre particulares. Si son estudiantes de Derecho lo saben, que las competencias son estatales, menos en las comunidades autónomas con derecho civil propio, y ahí podríamos discutir si esto es conservación, modificación y desarrollo, pero eso es 10 conferencias más. No vamos a entrar ahí. Los catalanes lo están regulando y de momento lo están consiguiendo. Entonces tenemos un problema que es la relación particular que tiene que regular el Estado necesariamente, porque competencia estatal, materia civil. Fenómeno turístico, alquiler vacacional. Todas las comunidades autónomas de nuestro país tienen competencias en materia de turismo. Entonces, todas las comunidades autónomas han dictado normas, o casi todas, sobre alquileres vacacionales. Claro, tenemos ahí un choque de fuerzas, porque las comunidades autónomas no se pueden meter en la relación interpartes. No se puede meter en la relación particular-particular. Puedes decir cuáles son los requisitos para poder alquilar. En Canarias tuvimos un decreto, bueno, que todavía está en vigor porque está a punto de aprobarse una ley, pero el decreto que aprobaron en el año 2015, bueno, yo me tiré al suelo de la risa cuando lo leí, porque lo más importante eran las reglas de equipamiento mínimo de la vivienda. Tenía que tener, atención, una vivienda vacacional, tabla de planchar, porque es verdad que los guiris vienen y solamente están pensando en plancharse la ropa, y perchas, pero lo mejor es perchas de material indeformable, porque si son de material deformable entonces no vale. Pero vamos, ¿de qué estamos hablando? Pero es que se volvieron locos. Claro, ese reglamento no ha tenido ningún seguimiento. Pero bueno, las comunidades autónomas, al hilo de la materia turística, de la competencia en materia de turismo, se han dedicado a regular con poco éxito por lo que se ve. A mí me parece que el problema está en parte en esa combinación de aspectos que ha hecho que no sepamos cómo arreglarlo. Otro problema, a mi juicio, es que no hemos sabido distinguir, porque yo creo, y eso me lo enseñó el profesor José María Miquel, que hay que hacerle una reverencia, el gran José María Miquel. En derecho hay que distinguir, y no es lo mismo el alquiler
de 2 viviendas, de la persona que tiene el piso en el sur o la señora viuda que quiere complementar su renta con el alquiler de un gran tenedor, que me da igual que pueden ser 10, 100 o 150 viviendas. Son 2 fenómenos distintos. A ellos los tenemos que incluir impuestos. Esa gente tiene que pagar impuestos de actividades económicas. Y discutían y decían que no, que rendimientos del capital inmobiliario. Y yo, pero perdonen, no se ha sabido hacer o no se ha querido hacer. Entonces tenemos ese problema. El conflicto de competencias y cómo abordar ese problema. Yo creo que a lo mejor si desde los colegas tributaristas lo abordaran y buscaran una solución tributaria, a lo mejor. Saben que a veces con los impuestos se resuelven situaciones. A veces sí, claro, pero necesitamos inspectores de Hacienda también, ¿no? Eso por un lado. Y por otro problema que tenemos desde el punto de vista civil, la convivencia del turista con el dueño de la vivienda. Porque si ustedes viven en una comunidad de propietarios y todos los días a las 9, 10, 11, 12 de la noche tienen fiesta de pijamas del guiri, que solo va a estar 2 noches allí, y ustedes están estudiando para el examen de civil, va a ser que no, se enfadarían. O las personas que no son estudiantes de Derecho, pero que viven allí, tienen su vivienda de toda la vida y ahora resulta que se les meten en alquiler vacacional y les hacen, unas fiestas o se usa el ascensor con mucho ruido, no se respetan las horas de silencio. Bueno, existe ese problema. Y tampoco, y teníamos una solución en la ley de propiedad horizontal, que es la famosa acción de cesación, que no se utiliza. Es que los jueces, hasta que los jueces vivan en una comunidad de propietarios tengan el problema. Porque los jueces también viven en edificios en propiedad horizontal y también se están encontrando a los guiris con la maleta o en bikini en bikini por decir algo, ¿no? A las 3 de la mañana subiendo el ascensor o molestando en el rellano, ¿no? Entonces hay que utilizar las herramientas que nos proporciona el derecho. Bueno, pues entonces el problema de convivencia yo creo que se podría resolver con la acción de cesación, pero esos son los 2 grandes conflictos que veo yo como cuestiones jurídicas, ¿no? que se pueden o que se deben abordar. Entonces, como les decía, tenemos números que nos indican la entidad del problema y tenemos también algunas soluciones, algunas posibilidades de resolver algunas cuestiones con el derecho en la mano. A ver. Bueno, y paso ya al derecho humano a la vivienda adecuada. Y yo me pregunté cuando empecé a pensar en mi amiga, la profesora Gil Ruiz y los derechos humanos, digo, bueno, ¿y cómo conecto yo esto con el derecho a la vivienda adecuada? Hay un derecho humano a la vivienda adecuada. Y claro, la semana pasada saben que hubo grandes manifestaciones en un montón de ciudades. La semana pasada fue el 13, ¿no? 13 de octubre. Y fíjense el cartel que me encontré. La vivienda es un derecho. Y dije, ay, para mi charla. Estaban esperando por mí. Una de las grandes manifestaciones, una de las grandes carteles del otro día es el que decía que la vivienda es un derecho, ¿no? Eso es la semana pasada. ¿Y es de verdad un derecho? Pues, ¿qué dicen los textos internacionales? Yo me fui, claro, soy jurista. Me voy, primero que nada, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, hecha por la ONU en el año 48. Y hay un artículo, que lo voy a tener que leer porque yo tengo una memoria de pez, como dice la gente. El artículo 25 dice, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, también a la familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos derecho a una vivienda. Eso es del año 48. Acaba de terminar la Guerra Mundial y estaba el mundo como estaba, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, imagínense la Europa hecha unos zorros, como dice la gente. Bueno, Europa, Asia, y pobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Bueno, ya lo reconocen en esa época. Van avanzando los años y en 1966 tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice que los Estados partes reconocen en el presente pacto el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado e incluso alimentación, vestido y vivienda adecuada. O sea, que ya pasamos no solamente de derecho a la vivienda, es que esa vivienda tiene que ser una vivienda adecuada. No me valen 4 cartones y un techito de Uralita encima, no. Tiene que ser una vivienda adecuada. Y a partir de ahí empieza a reunirse. Ustedes saben que Naciones Unidas, por desgracia, no tiene fuerza coercitiva, porque si no al mundo le iría mucho mejor. Si yo estuviera en un... Yo no lo quiero llamar ejército porque yo soy antimilitar y me gusta la paz y no sé qué, pero si tuvieran alguna manera de sancionar, sí, o de compeler a los estados para cumplir con esas declaraciones tan maravillosas, nos cantaría otro gallo, ¿no? No estaríamos donde estamos ahora. Pero ellos se reúnen con frecuencia y entonces van desarrollando
los distintos derechos que regulan. Entonces, ha habido reuniones para desarrollar ese derecho a la vivienda adecuada, y ahora les voy a contar algunos de los requisitos que han establecido en esas reuniones de Naciones Unidas. Y fíjense que además de estos dos textos, que son, a mi juicio, los más importantes, existen muchos otros textos que vienen también de Naciones Unidas en los que se reconoce el derecho a la vivienda adecuada. La famosa CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención de Derechos del Niño. Hay multitud de textos internacionales en todos los cuales se incluye siempre una referencia al derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque si no tienes derecho a la vivienda, si no tienes una vivienda adecuada, no puedes desarrollar el resto de tus derechos. No tienes derecho a la intimidad, no tienes privacidad. Se ve afectado tu derecho a la salud, que es otro derecho primordial. Si tú no tienes un techito que te cobije, en Canarias a lo mejor puedes vivir al aire libre todo el año, pero aquí, creo que en invierno, yo he tenido estudiantes que han venido aquí y me contaban, dicen, plumífero gordo, ¿no? Para salir. Quiero decir, hay que tener esa vivienda adecuada. Entonces, el hecho de no tenerla afecta a toda una serie de derechos fundamentales. ¿Y qué dicen nuestros textos? Porque está bien que nosotros miremos los textos internacionales que son de aplicación y que pueden ser de interés, pero yo me voy a la fundamental, a la Constitución, y ahí tenemos el artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Ahí lo puse subrayado y con negritas, digo, porque lo dice la Constitución, quería resaltarlo. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Y luego habla de la regulación del suelo, etc. Artículo 47 de la Constitución, del año 78, que hace ya, dentro de poco va a cumplir 50, mi niña. Y ya se veía que era importante. Lo pusieron ahí. No lo pusieron en los derechos fundamentales del principio, pero lo pusieron en los títulos importantes. Y luego dijeron, en el artículo 53, que es el que luego dice cómo tienes que desarrollar los derechos fundamentales, no los fundamentales por ley orgánica, los otros no sé qué. Bueno, de estos del artículo 53, de los, ¿cómo se llama? Principios rectores de la política social y económica, el artículo 53 dice, con respecto a estos principios, que el reconocimiento, el respeto y la protección de los principios del capítulo 3 informará la legislación positiva. ¿El legislador dónde está? El respeto a los principios rectores informará la legislación positiva. La práctica judicial, tribunales ¿dónde están? Tribunales que cuando la gran crisis del año 2008-2013 no se cortaban un pelo en desahuciar a la gente, aunque los bancos estuvieran abusando del derecho. Tenemos un montón de mecanismos en el Código Civil, y ahora otra vez me pongo mi traje de civilista, montón de mecanismos en el Código Civil que hubieran permitido que esos jueces interpretaran las normas de otra manera y dejaran a esas personas en su casa. El abuso del derecho, el principio de buena fe, la prohibición del enriquecimiento sin causa, el fraude de ley, es que todas esas varitas mágicas que tenemos en el título preliminar del Código Civil hubieran servido, pero los jueces se olvidaron de que el artículo 53 habla del derecho o de la necesidad de proteger o de respetar esos principios rectores de la política económica y social. Y también informará la actuación de los poderes públicos. ¿Por qué no estamos declarando zonas tensionadas? Cuando son zonas tensionadas, ¿por qué no las declaramos? Porque somos bolivarianos. Esta mañana estuve con un profesor norteamericano que conocí ayer, de Estados Unidos, norteamericano, Estados Unidos, de Wisconsin, Madison, Universidad de Madison en Wisconsin, y me dijo, en Estados Unidos se están prohibiendo los alquileres vacacionales en un montón de ciudades. Estados Unidos, que es el paradigma del liberalismo económico, del individualismo más bestial, los americanos, esos no son bolivarianos. Y es que estamos esperando nosotros. ¿Qué nos falta? No vamos a pegarle fuego a nadie, ¿no? Las perritas. Bueno, de todas maneras, y esto es un homenaje a mi amiga Fanny aquí, ¿qué les parece el principio del artículo 47? Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. ¿Y las españolas? Es verdad que la Constitución se redactó en el 78, pero vamos a adecuar la redacción. Y además, ¿por qué solamente los españoles? Y los británicos que viven aquí, que a lo mejor desahucian, nosotros ahora en Canarias estamos llenos de ucranianos, bueno, como todo el mundo, ¿no? Porque nos han repartido ucranianos, pero los ucranianos son blanquitos y no dan problemas, nuestro problema son los negros que vienen de África. Esa gente que reside aquí no tiene derecho a una vivienda digna. Claro,
Yo, ¿sabes? Cuando lo leí me dio como un poquito de aquí, pero es verdad que es el año 78, hay que entender también al constituyente, por lo menos reconoció el derecho a la vivienda digna. Mi madre, me estoy poniendo un poco... Pues muy bien, está muy bien. Bueno, entonces, como les decía, esa Naciones Unidas forma un montón de comités y uno de esos comités se refiere al derecho a la vivienda. Entonces ha redactado unas cosas súper bonitas, aquí una especie de dice folleto informativo, pero es una especie de Biblia, que yo lo traje, descárguenselo si tienen interés, porque dice unas cosas preciosas. Es una pena que la ONU no tenga fuerza coercitiva, pero lo que dice aquí es como para llevárselo a todos los políticos de nuestro país, de todos los colores, me da igual. Y en uno de sus periodos de sesiones, en el año 91, desarrolló una observación general, que saben que son como ese estudio específico de artículos concretos determinados. Yo me sabía de las personas con discapacidad, porque se acuerdan que hicieron las observaciones sobre el convenio de las personas con discapacidad. Hicieron una observación sobre el artículo 12 del pacto que les puse antes de derechos económicos y sociales. Y entonces desarrollaron en qué consistía el derecho a una vivienda adecuada. Y lo primero que dicen, no es lo mismo que tener 4 paredes y un techo. Es mucho más que eso. Es, primero, seguridad de la tenencia. Que tú tengas una cierta certeza de que no te van a echar de ahí, que no te van a desalojar, que no te van a expropiar. No significa que te den el derecho a la propiedad de una vivienda. No estamos hablando de la propiedad, estamos hablando del acceso, de la tenencia. La tenencia es una cosa, es como la posesión nuestra mágica, ¿no? Que la gente no sabe, cuando das posesión en los primeros cursos te decían, ay, la posesión, eso que es una cosa mágica, ¿no? Creo que lo decía ayer, en que la posesión es una cosa que tenía una hada madrina, una cuna, algo así. Bueno, es tener una cierta certeza de que de ahí no te van a expulsar. Primer punto. Segundo, disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras. Que tengas agua, que tengas luz, que tengas dónde guardar la comida para que no se te estropee. No me valen los 4 cartones y el techito de Uralita. Tengo que tener algo más. Es decir, cuando hablamos de derecho a una vivienda, tiene que ser una vivienda adecuada, no cualquier cosa me vale. Asequibilidad, esta es importante en nuestro país. Lo dice la ONU, que ya sabemos para lo que vale, pero bueno, por lo menos a mí me deja tranquila porque lo dijeron en Naciones Unidas. La gente lo tiene que poder pagar, no tiene que destinar todo su sueldo a pagar la vivienda. Tiene que tener precios asequibles. No es posible que una persona que gana 1.100 euros o 1.200 euros, nuestros becarios de investigación, gasten 800 en la vivienda. Porque después, ¿cómo pagan la luz? Y el teléfono móvil no es un lujo. Porque ustedes saben que ahora sin teléfono móvil no puedes contactar con el banco, no puedes pedir, no te puedes relacionar con la administración, no puedes hacer un montón de cosas. Entonces, ¿cómo lo pagas? Con un sueldo de 1.200 y un precio de una vivienda de 800. Esa es la asequibilidad. Habitabilidad. La habitabilidad lo tengo que mirar porque había algunos que no me aprendí lo que significaba. Tiene que poder ofrecer un espacio adecuado a los habitantes. Tiene que darles, por ejemplo, intimidad. Tú no puedes poner a 16 personas a vivir en 5 metros cuadrados. Tiene que ser un espacio confortable, seguro, que ofrezca, digamos, unas condiciones mínimas para estar bien. Accesibilidad. Esto se dirige sobre todo a los colectivos con dificultades. Piensen en las personas con discapacidad, que tienen que poder entrar a esa vivienda. Ya no valen esos pisos, esos edificios antiguos, esas comunidades de propietarios antiguas con 5 pisos sin ascensor. Porque si tú tenías un piso, una vivienda en el quinto, ¿cómo subes ahora? A la pela, te suben. Yo no sé si aquí se dice montarte a la pela, ahí, cuando te ponen a caballito. A caballito, bueno, en Canarias se dice a la pela. Te suben a la pela, no puede ser. A coscoleta. Tiene que haber... Se suben a coscoleta. Tiene que haber unas condiciones, digamos, mínimas. Ubicación. Tiene que estar situado en un lugar que dé acceso, por ejemplo, a los niños, a los colegios, a los mayores, a sus centros de trabajo. Es decir, tiene que tener unas condiciones que tú no tengas que recorrer 16 kilómetros a pie para llegar a tu centro de trabajo. O para que el niño vaya al colegio. Bueno, a pie porque eso está pensado en África, ¿no? Pero pensemos aquí, tiene que ser un sitio que te permita llegar, digamos, a esos servicios básicos que tú necesitas. Una ubicación que tiene que ser, digamos, confortable también. Y adecuación cultural, a mí esta me cuesta más entenderla porque yo pienso que más o menos todos tenemos la misma idea de lo que es una vivienda, pero a lo mejor hay otras culturas para las que se tiene que construir de una determinada manera, con determinados materiales. Bueno, pues eso
dice la ONU que también hay que respetarlo. Entonces esos serían los elementos fundamentales del derecho a una vivienda adecuada. Y con esto ya empiezo a llegar al final porque estoy apurada con tantas cosas que les estoy contando. Bueno, estas conclusiones provisionales, porque yo tenía que hacer una especie de sumario, resumen final de las cosas que más me llaman la atención, que más me preocupan. Yo creo que podemos decir que estamos en una situación de emergencia habitacional. Y no porque lo diga Elena como activista, es porque lo dicen los números del Instituto Nacional de Estadística, de los ministerios involucrados en el asunto, y no los periodistas, es decir, son números que cantan, los números lo dicen. Creo que se puede hablar de situación de emergencia habitacional, no en todo el país, pero sí lo hemos visto en Andalucía, en Valencia, en Canarias, en Baleares, en Cataluña, probablemente en Madrid, bueno, seguro que en Madrid. Y luego, claro, tenemos la España vaciada, pero lo que no podemos hacer es mandar a todo el mundo a la España vaciada, porque entonces no cumplimos con algunos de los requisitos que decíamos antes. La gente tiene que tener derecho a poder ir a trabajar o a poder escolarizar a sus niñas y niños, ¿no? Entonces, la solución no puede ser vamos a mandar a todo el mundo a la España vaciada, el que se quiera ir, que se vaya, que a lo mejor hay gente que lo decide voluntariamente. ¿No? Yo tengo una amiga que dice que ella se quiere ir, digo, pues mira, estás tardando. Luego, creo que podemos decir que el incremento ese tan desmesurado del número de viviendas dedicadas al alquiler vacacional, junto a la falta de VPO, a la escasa regulación del arrendamiento, escasa, insuficiente, incompleta regulación del arrendamiento, yo creo que a la falta de garantía también de los poderes públicos son los que han determinado esta circunstancia. Y claro, tenemos que tener en la cabecita que el mundo ha cambiado. Yo cuando empecé a trabajar en esto, que ya les digo, en el año 2015, me di cuenta de que Airbnb era como el antiguo tablón de anuncios del supermercado del pueblo donde yo veraneaba de pequeña. Yo iba a un sitio en el sur de Tenerife, ¿y cómo te enterabas de qué casa podías alquilar? Mi padre no tenía casa. Bueno, tenía la suerte de que se la prestaba, pero teníamos un montón de amigos con viviendas alquiladas. Se enteraban porque en el supermercado, que íbamos todos, bueno, supermercado, que yo no era supermercado, era una ventita. No sé si aquí se llaman ventas a los sitios así chiquititos donde se compra. Bueno, en aquel supermercadito chico había una columna y la gente iba poniendo una pegatina, un post-it que decía se alquila vivienda, entonces de un año para otro lo ibas apalabrando. ¿Qué pasó con Airbnb todo esto? Que el supermercado se hizo global. Ese tablón de anuncios es el mundo entero. Claro, tú pones tu vivienda en Airbnb y la ven en Finlandia, en Siberia, en la Patagonia y en Nueva Orleans. Lo ve todo el mundo. No solamente el vecino de casa de Tenerife. Entonces, claro, eso hace que se multiplique por, bueno, X millones, como hemos visto, el número de personas que acceden. Yo creo que, por lo menos si vemos esos textos internacionales y si vemos la Constitución, podríamos decir que el derecho a la vivienda adecuada es un derecho humano. Por lo menos queda bonito decirlo, el papel lo aguanta todo, pero la ONU lo ha dicho, la ONU lo ha desarrollado, y yo creo que hay que empezar, a lo mejor, a articular ese discurso, a usar ese discurso. Hay que decir, tenemos un derecho reconocido por Naciones Unidas desde el año 48 y que se ha ido, digamos, concretando en los años sucesivos. Creo que también es importante tener presente que esa falta de vivienda afecta a otros derechos fundamentales, y para mí son fundamentales la dignidad y la intimidad. Si tú no tienes una casa con un mínimo de condiciones, 18 personas no pueden estar hacinadas en una vivienda. Eso de que vivan los niños, las niñas, el padre, la madre, el abuelo, el bisabuelo, no sé qué, no sé cuánto. Pero si es que tenemos, es que si repartimos un poquito mejor la riqueza, hay sitio para todo el mundo y hay casa para toda esta gente. Y, por último, yo creo que es urgente abordar con valentía este problema por todas las administraciones que tienen competencias, y aquí las tienen todas. Las tiene el Estado, las tienen las comunidades autónomas y las tienen las autoridades locales. Y con esto les doy las gracias y me pongo a su disposición por si me quieren preguntar. Ahora sí me siento. Aquí tomando nota. Bueno, muchísimas gracias. Ya les dije que el tema no iba a dejar indiferente a nadie, ni tampoco la manera de expresarlo y de empatizar, porque pone de manifiesto que el problema que hay es que estamos inquietas por este asunto y tenemos que buscar entre todas las personas pues soluciones a estos gravísimos problemas. En España, aquí en Granada, además, tenemos muchísima gente que es universitaria y que cada vez el precio de la vivienda es cada vez más caro y es imposible, que al final tienes que renunciar a estudiar.
que no puedo estudiar porque no me puedo pagar una mísera habitacioncilla para poder, aparte que cuántas veces encontramos publicidad que dice solo para estudiantes, se alquila esto solo para estudiantes, que eso, en fin, sabrá lo que hay detrás, eso que parece que es los animales y los estudiantes más o menos la misma cosa, ¿no? En fin, bueno, no me enrollo más, es el momento de que ustedes levanten la mano y pregunten con total. Tiene usted la palabra, cuando quiera. Le van a pasar el micro, si puede ser, para que no... Creo que me van a oír. No, y así lo grabamos también. Bueno, yo me llamo Miguel, yo soy secretario local de Ecologistas en Acción aquí en Granada. En primer lugar, quería darle la enhorabuena como catedrática por la exposición que ha dado y sobre todo como activista, y de paso insto a que compañeras suyas de la facultad y compañeros que nos echen una mano con tantos proyectos y tantas batallas que tenemos en Granada, en provincia y en Andalucía. A partir de esto, bueno, no sé si saben, aquí hay una plataforma en la cual nosotros estamos, que es Habitación Habitable, la Red Inhabitable, perdón. Ellos llevan ya un tiempo también lo mismo que en Canarias, lo mismo que en Valencia, lo mismo que en muchos sitios. Lo último que se ha hecho, yo no sé si usted conoce, en el Ayuntamiento de Granada, lo que es el Ayuntamiento ha decidido ya el no conceder más licencias a esas licencias turísticas. Lo que sí es cierto es que se ha creado los empresarios, dueños de esas empresas turísticas, evidentemente lo han recorrido. Entonces ahora estamos a la espera a ver qué es lo que pasa, queremos saber qué, porque sabemos y tenemos constancia, esperemos que no nos den razón, porque sabemos que en Sevilla, en Cádiz, ya el TSJ les dio la razón porque la Junta recorrió en esos ayuntamientos y tenemos constancia de que lo echaron atrás. Eso por una parte. Por otra parte, con respecto al tema de la vivienda, de las VPO, también tenemos un problema muy serio de hace mucho tiempo, que son los planes de ordenación urbanística en todos los ayuntamientos, que tienen que hacer un 10%, y eso se ha quedado siempre ahí, con respecto al tema del territorio. Y eso es lo que usted estaba diciendo, que los ayuntamientos tienen la potestad, pero ¿quién obliga a esos ayuntamientos a que cedan esa parte del 10% del territorio para la vivienda de VPO? Y eso lleva años sin hacerse. Ya empezó antiguamente. El País Vasco inició un tema de vivienda hace muchísimos años y bueno, empezaron, pero seguimos igual. Y esto no solo en Granada, sino en todos los ayuntamientos. Entonces yo no sé, a raíz de eso, ¿qué pensaría usted que se puede hacer o qué planteamientos se pueden llevar a cabo con estas cuestiones? Vamos. Claro, esas son preguntas, bueno, muchas gracias antes que nada, y yo soy de Ecologistas en Acción también, de lo que, vamos, de Canarias. En Canarias. BEMAGEC es la nuestra, ¿no? BEMAGEC es la Federación Canaria de Ecologistas en Acción. Son preguntas más de derecho administrativo, son más para mis colegas de derecho administrativo porque son los que saben en realidad eso. Yo estoy todo el día en el despacho de mis colegas de derecho administrativo preguntándoles y pidiéndoles ayuda. Vamos a ver, ¿quién obliga a los ayuntamientos? A mí se me ocurre, ¿quién financia a los ayuntamientos? El Estado. Pues yo Estado, si tú no cumples con tus obligaciones de dotar VPO, no te doy dinero. Pero si la presión está en el dinero, pues hay que hablar con el Estado. Se me ocurre. Y luego lo otro que me contaba era lo de esa regulación que han hecho aquí, que se ha recurrido en Sevilla y en Cádiz y han perdido, o sea, han ganado los propietarios. Si no me equivoco, ya hay una sentencia del TSJ, concretamente, que recurrieron ya, si no fue, quiero recordar que fue en noviembre, el Ayuntamiento de Sevilla planteó lo mismo, una regulación a los pisos turísticos. Quiero recordar que tenía que comprobarlo, pero me suena que sí, que lo recurrieron, la Junta de Andalucía lo recurrió, y creo que el TSJ lo ha denegado. Y me parece que en Cádiz también, eso me suena, tendría que volver a verlo, pero me suena algo de eso. Entonces, claro. A mí me parece que nos olvidamos un montón de veces que el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, también dice que estos derechos se tendrán que ejercer de conformidad con su función social. Entonces, a lo mejor hay que incidir más en la función social de la propiedad para decir que es posible limitar el uso por parte de los propietarios. Porque la función social, que es algo que nace, creo que en los alemanes, esto lo sabe mejor seguro la profesora del Bustillo porque Constitución de Weimar, si no me equivoco, ¿no? Introdujeron esa modulación al derecho de propiedad porque ya no puede ser como la de los romanos, ¿no? Ya no podemos hacer lo que nos dé la gana. Hay cada vez más gente que convive y tenemos que conseguir ciudades habitables. Entonces, claro, la función social está para conseguir esa ciudad más habitable y muchas veces nos olvidamos de ella. Entonces, yo creo que, claro,
a veces lo que pasa es que se hacen mal las normas, ¿no? Y por eso se recurren y se pierden. Quiero decir, ganan los malos entre comillas. El caballero de Canarias. Y luego le pasamos a usted la palabra. Hola. Perdón porque yo estoy un poco mal de la garganta. Sí, también tengo caramelo, luego te doy. Yo tengo los caramelos porque estoy ahí. Pues, mi pregunta, usted ya nombró que una opción sería la implementación de unos impuestos efectivos sobre pues, estos grandes tenedores. Podemos hablar, yo creo, también de fondos buitres, ¿no? Que al final expulsan a la gente de sus barrios, de sus casas, pero también de las zonas turísticas incluso. Hablábamos de gente que puede tener un apartamento en el sur, pero que ya no se lo puede permitir porque viene un fondo con el que no se puede competir. Entonces, yo eché un poco de menos a lo mejor hablar de la regulación efectiva, incluso de la compra y tenencia de estas propiedades, porque al final acabamos viendo que todas estas propiedades se reúnen en una misma empresa, una misma inmobiliaria, pues por cientos, ¿no? Entonces yo creo que simplemente la implementación de estos impuestos no va a ser suficiente, porque incluso si ahora implementamos esos impuestos, es que no existe una libertad real bajo el capitalismo real que estamos viviendo, porque estas empresas facturan tanto que no existe competencia. Entonces, si me dejas leer un poquillo aquí un momento, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, son demasiado ricos, no existe esa competencia y, como estaba diciendo, en la Constitución se supone que se debería de regular el derecho a la vivienda teniendo en cuenta que no se puede especular con ella. Ese es yo creo que el punto principal. Las inmobiliarias, los grandes tenedores, los fondos buitres, solo están especulando, no están dando ningún valor real a la sociedad con esas viviendas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos 3,8 millones de viviendas vacías en España. Hay que expropiarlas, hay que limitar la compra, ¿qué hay que hacer? Porque también leíamos en un periódico del Grupo Prisa ahora que la solución está en construir más. ¿Construir más para quién? ¿Quién va a comprarlas? ¿Más fondos buitres? ¿Van a comprar los extranjeros? Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias a ti porque la pregunta es buenísima. Vamos. Pregunta, reflexión, complemento de conferencia, me parece buenísima y creo que tienes razón. Vamos a ver, yo no lo toqué todo porque hay temas de los que yo no sé y no me quiero meter. Tenemos varios problemas con tu pregunta. La libertad de empresa está prevista en la Constitución y es uno de los argumentos que te sacan siempre, entre comillas, malos. Ustedes entiéndanme, los malos son los fondos buitres, que son un poco malos, algunos muy malos y otros regular. Bueno, hay libertad de empresa, libre mercado, tenemos que cambiar la Constitución. A lo mejor lo que hay que hacer es promover una reforma constitucional, pero con los números que hay ahora en el Parlamento, olvídense. Bueno, eso por un lado. Por otro, el derecho a la vivienda está contemplado no entre los derechos fundamentales, sino entre los principios rectores de la política social y económica, con lo que eso significa que no tiene esa hiperprotección que tienen los derechos fundamentales. Entonces, tiene que informar a los poderes públicos, tiene que informar las políticas legislativas, tiene que informar las actuaciones judiciales. Entonces, lo que hay que hacer es recordárselo a los que tienen esas competencias. Tenemos esos millones de viviendas vacías, 117.000 hay en Canarias. 117.000, es que resolvemos los problemas de todo el mundo. A lo mejor la expropiación es una solución, pero hay que poner el cascabel al gato, lo tiene que expropiar quien tiene las competencias en la materia. Pues claro que sí, y es mejor eso que seguir construyendo para que sigan comprando fondos buitres. Pero, ¿sabes? Muchas de las propuestas que tú haces, que a mí me parece que son súper valientes, de verdad, pasan por una reforma de la Constitución. Con la Constitución tal y como está no se puede hacer. Mira, hace unos meses me llamó Tony Ferrera, que es uno de los periodistas de canariasahora.com, que seguro que tú lees, y me preguntaba, porque como saben, me conoce la pata activista, me decía, Elena, ¿y qué hacemos con esto de limitar la compraventa de los residentes extranjeros? Le dije, imposible. Directiva de libertad de establecimiento, libertad de servicio, libertad de compra, y qué pena que no está la compañera de Derecho Internacional Privado, porque seguro que nos puede ilustrar más, ¿no? No puedes cerrar la compraventa a los nacionales de la Unión Europea, ¿está? ¿Sabes? Tendrías que negociarlo en la Unión Europea
¿cómo se llama? Unas excepciones, porque por lo visto es posible. Creo que en algunos casos, en algunos lugares muy pequeños se han negociado excepciones. Bueno, pues entonces al señor Fernando Clavijo, que es el presidente de nuestra comunidad autónoma, al señor Moreno Bonilla, que es el presidente de esta comunidad autónoma y de las más afectadas, a lo mejor hay que mandarlos a Bruselas a que negocien excepciones. Pero para limitar la compraventa solamente se puede hacer por ahí, porque si no se aplica Código Civil puro y duro, libertad de residencia, libertad de establecimiento, y no lo podemos limitar, ¿sabes? Nosotros queremos luchar con nuestras herramientas, o queremos protegernos con las herramientas que tenemos, pero tenemos que tener en cuenta que hay normas supranacionales que nos limitan. No tenemos todas las facultades que quisiéramos, pero muchas gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber qué condiciones tiene que cumplir una zona, porque para declarar una zona tensionada, ¿quién la tiene? Si nos puede explicar un poco quién la tiene que declarar o no. Pues, se puede, porque yo tengo entendido que el ayuntamiento tendría que solicitarlo de la comunidad autonómica, y la comunidad autonómica solicitarlo del Estado español, ¿no? Bueno, por lo que yo sé, eso es derecho administrativo, Es derecho administrativo. pero por lo que yo sé, lo que yo recuerdo, es el ayuntamiento el que declara la zona tensionada, y hay ayuntamientos que lo están haciendo, pero también creo recordar que las comunidades autónomas tienen algo que decir. No sé si las comunidades autónomas, el ayuntamiento le pregunta a la comunidad autónoma, pero la responsabilidad final recae en los ayuntamientos, son los que declaran las zonas tensionadas. Pero es mi culpa que no me lo estudié, que me lo tenía que haber estudiado. Lo siento. Pero no se puede hacer a instancia del pueblo, ¿no? Bueno, las recogidas de firmas y las manifestaciones antes funcionaban, ahora es que les da igual. El problema es que les da igual. Pero antes funcionaban de verdad, de verdad, porque es lo único que le da miedo a los políticos, la gente en la calle, la gente que protesta. Lo que pasa es que luego no votan, o votan a los malos. Gracias. Entre comillas siempre, los malos. Allí al fondo, si eres tan amable. Gracias. Buenas, le hablo también como canaria. Le quería preguntar, porque acaba de decir que tenemos que recordarle a los poderes lo que tienen que hacer. Pero como acaba de decir, las manifestaciones no están funcionando, ¿no? Y en Canarias fueron a hablar con la gente de arriba y tampoco nos han hecho caso. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para que estos cambios se efectúen? Mira, hay un mecanismo del que muchas veces nos olvidamos, que son las iniciativas legislativas populares. Y yo se lo quiero comentar a mis colegas de Canarias, los de la coordinadora de colectivos ecologistas. Las iniciativas legislativas populares son una herramienta interesante, ¿sabes? Tienes que reunir un porrón de firmas. En Canarias no sé si son 15.000, a nivel estatal no sé si son 1 millón, pero eso, para la vivienda vamos a reunir 15 millones, quiero decir. Y eso se tramita. Por ejemplo, el grupo ecologista al que yo pertenezco es muy chiquitito en La Orotava, no sé si conoces La Orotava, en Tenerife, se llama El Rincón, y nació en el año, y perdonen que ponga este punto canario aquí, porque es una historia bonita. Nació este grupo ecologista, ahora vamos a cumplir 40 años el año que viene. En 1985 al alcalde de mi pueblo se le ocurrió que quería hacer un campo de golf en la mejor zona agrícola de todo el valle. Un valle que no es Granada, pero es bonito, porque además se ve el Teide. Ustedes tienen el hambre, nosotros tenemos el Teide. Entonces tú entras ahí, ves el Teide ahí, te quedas extasiada. Y esa zona preciosísima al lado del mar, el señor alcalde se le ocurrió que quería hacer un campo de golf. Y no campo de golf, sino todo lo que construyes alrededor del campo de golf, porque el campo de golf en el fondo es hasta bonito, tiene verditos, los arbolitos, pero claro, el problema es la construcción asociada. Entonces se creó un movimiento ciudadano, yo estaba empezando la carrera en esa época y no me acuerdo mucho, para tratar de parar, de frenar. Y claro, se les ocurrió, tenían gente potente en esa época y se les ocurrió lo de la ILP. Prepararon una iniciativa legislativa popular y el Parlamento de Canarias lo cogieron con el pie cambiado y la aprobó. En el año 1992, la Ley 5/1992 de protección de la zona del Rincón se dictó, se aprobó para proteger esa zona. Bueno, hoy, estamos en 2024, todavía no han construido. Hay un montón de propietarios sinvergüenzas. Ganamos la semana pasada un pleito en lo penal. La semana pasada estuve en las teles canarias y en la radio canaria, no de profesora de civil, sino de activista, porque le ganamos un pleito a un propietario que hizo una construcción ilegal, que se va a ir a la audiencia provincial, pero bueno, ahí lo estamos esperando. Quiero decir, existen vías, y la vía de la ILP es una vía interesante, por lo menos con una iniciativa legislativa popular que promueva
bueno, pues eso, que se haga efectivo el derecho a la vivienda, por lo menos se puede intentar. A lo mejor lo que tenemos que hacer es reunirnos todos los colectivos afectados a nivel nacional y promoverla a nivel de todo el Estado, ¿no? Por lo menos, por intentar lo que no quede. La esperanza es lo último que se pierde. Si eres tan amable. Muy buena. Primero, gracias por la intervención que ha tenido usted. Y claro, con todo lo que usted ha planteado, es que tenemos un problema, que se llama capitalismo, ¿no? Porque cuando usted decía, es que nos metemos con la empresa, la libertad de mercado, es que ese es el problema. ¿Libertad para quién y libertad para qué? Quiero decir, hay elementos jurídicos, y usted lo ha señalado, jurídicos para impedir los desahucios, para intentar que la familia, porque esa vivienda que hoy son vocacionales, antes tuvo una familia y sin embargo se ha consentido que esa familia sea expulsada, sea desahuciada y ese alquiler se incremente o se dedique a vivienda vocacional. Eso es un problema, se ha consentido eso. La función social de la propiedad, que usted también señalaba, se ha perdido o nunca se ha querido respetar. Quiero decir con esto, porque usted lo que plantea encima de la mesa es que hay elementos jurídicos de lo que ya hay, para que el derecho a la vivienda se respete y se blinde sin hacer nada nuevo, y hay para lo contrario. ¿De qué depende de que estemos en un país en el que la balanza se tira para lo contrario cuando la justicia podría tirarse para lo justo, digamos? ¿De qué depende? ¿Del mercado? ¿De la ley del mercado? ¿Del capitalismo? Tenemos un problema porque es lo que dice el compañero, quizás no hace falta más viviendas, posiblemente no. Y la VPO tiene un problema muy grande, que siempre que se ha hecho VPO en este país, se han creado guetos. Y eso es un problema social. Un problema social. Muchos barrios marginales, que ahora son un problema de otras muchas cuestiones, se han creado institucionalmente e intencionadamente. Y eso es un problema. Hay suficientes viviendas, lo que no hay que consentir que ninguna familia vaya a la calle, porque vivienda que se pierde, vivienda que la compra un fondo buitre o vivienda que se pone en VV. Y eso tenemos un problema. ¿Cómo impedimos los desahucios? Que esas familias no sean expulsadas de sus viviendas. ¿Cómo impedimos que el alquiler se pueda topar? Hoy Granada salía diciendo al Ayuntamiento de Granada que no iba a topar ni mucho menos el precio del alquiler. El Ayuntamiento de Granada del PP. Pero hemos tenido el gobierno del PSOE, que no han hecho lo contrario. Hemos tenido el gobierno estatal, que tampoco ha hecho lo contrario. Si las leyes están tan claras que realmente, incluso con la jurisprudencia y con la jerarquía que tienen los tratados internacionales sobre los tratados nacionales, los tratados humanos sobre los tratados nacionales, tenemos un problema entonces jurídico, ¿no? Yo creo que es bastante más complejo. El problema que tenemos es que la jerarquía de fuentes no es tan simple. Es verdad que los tratados internacionales forman parte del ordenamiento español y si España lo ha ratificado, pero el problema de todo lo que tiene que ver con Naciones Unidas es que depende luego de la voluntad de los países. Entonces yo lo traje porque quería conectarlo con los derechos humanos, pero la ONU, por desgracia, no ha conseguido parar la guerra en Israel, ¿no? Por mucho que ha dicho que es un genocidio. Tenemos una Constitución que reconoce la libertad de empresa y la economía de mercado. Es que lo dice la Constitución. ¿Y qué pasa con los partidos políticos? Pues a mí también me gustaría saberlo. Y yo cada vez que voy a votar, le tengo que decir que muchas veces voy con la nariz tapada. Porque no sabe. Si yo tuviera la respuesta, como les digo, me darían el Nobel de un montón de cosas. Ojalá. Bueno, muchas gracias por su conferencia. Y quería comentar lo siguiente, porque no se ha hablado, a pesar de que este chico comentaba el tema de los fondos buitre y de las SOCIMIS. Es decir, en Granada tenemos una de las SOCIMIS más importantes. En Granada todo el parque hotelero, todos los hoteles están en manos de fondos buitre. Pero es que en Canarias también, es que en el resto de Andalucía también. Es decir, y eso sí que se ha hecho toda una legislación a propósito para que no paguen impuestos. Eso sí que se ha hecho.
Eso se ha hecho así directamente. Y luego tenemos, aquí salió la publicación de quiénes eran los grandes tenedores en Andalucía. El mayor tenedor de vivienda en Andalucía es Abra, que es la empresa de vivienda pública de la Junta de Andalucía. El siguiente es la Caixa. Aquí la Caixa, en Granada, se quedó con Caja Granada. Tiene un 57% del mercado de la banca en Granada y tiene todas las viviendas que recibió de Bankia que anteriormente eran de Caja Granada. Esas viviendas las hemos pagado nosotros. Es decir, no hay ninguna manera de hacerlo. Caixa tiene una representación de un 18% del FROP, que es un organismo público. Es decir, el 16% de las viviendas que tiene en manos la Caixa son nuestras. ¿Por qué eso no se ve? ¿Por qué frente a eso no se hace algo? Y Caixa está desahuciando constantemente a familias. Caixa es la entidad que más desahucios hace en esta ciudad y en esta provincia. Es la entidad que más hace. Y es la entidad que luego, ahora que aprovechamos que estamos en la universidad, tiene su obra social y es la que se jacta, además, de que establece acuerdos con la universidad, establece acuerdos con cualquier entidad cultural que haya en esta ciudad y que tenga un mínimo de representación. Pero a cambio hemos estado pidiendo al ayuntamiento, a todos los representantes políticos y a todo el mundo que nos diesen un interlocutor con el que hablar claramente para que la familia no se fuese a la calle. No lo hemos conseguido. Es decir, legalmente hay cuestiones que se podrían ver y que se tienen que ver. Y lo que decía de la ILP, todos los movimientos de vivienda hemos presentado dos. Hemos luchado por una ley de vivienda y hemos conseguido una ley de vivienda que no es la que nosotros habíamos presentado. No es la que nosotros habíamos presentado. Ahora todos están diciendo qué pasa con las viviendas turísticas. Pero eso ya estaba. Es decir, hemos tardó ese gobierno, que era el más de izquierda que hemos tenido, tardó 4 años en sacar una ley de vivienda que no es la que habían estado peleando y luchando durante muchos años los movimientos de vivienda. Entonces, no sé cómo se plantea todo eso, pero que además el tema de las viviendas vacacionales, es decir, están en manos, aquí en Granada, están en manos de fondos buitre, están en manos de Socimi. La principal Socimi es granadina. Y todos los hoteles de Granada son ya de empresas de fondos buitre. Y aquí se está buscando, es decir, teníamos 5 hoteles de 5 estrellas. Ya vamos por 11. El ayuntamiento acaba de decir que no va a marcar zona tensionada y que la legislación que establece la Junta de Andalucía es que para que haya una vivienda de uso turístico tiene que tener un acceso directo. Conclusión, el Ayuntamiento de Granada acaba de aprobar que los locales comerciales se pueden convertir en viviendas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué va a aparecer detrás? Eso me lo contaron ayer la taxista que me trajo, que tuvimos una conversación súper interesante. Vamos, le agradezco su reflexión. Yo el día que aprendí, que me enteré de lo que era una Socimi, casi me da un ataque. Digo, yo pago el 38% de lo que gano y una Socimi paga el 1%. Los ricos más ricos pagan el 1% y yo pago el 38%, pero ¿qué es esto? Y eso se hizo, como usted dice, se hizo legalmente. Pues tendremos que ponernos a pensar mucho. Claro, como les digo, si yo supiera cómo hacerlo, a lo mejor no sería profesora de universidad. Pero le agradezco la información porque además es aterradora. Yo sigo insistiendo en que a mí me parece que la cuestión fiscal es importante. O sea, fíjense cómo está vinculado con la Socimi. Los tíos de la Socimi, el señor Ortega tiene una Socimi. ¿Con lo que él gana paga el 1% de sus impuestos? No, señor, usted paga 55 o es 60. Que va a seguir siendo hiper mega millonario. Tío Gilito poco al lado de él. Quiero decir, la vía fiscal bien empleada yo creo que podría ser una solución potente. Pero los tributaristas no hablan de eso.
En fin, yo desde mi ladito de la mesa, lo que pueda, echo una mano. Hola, buenas. Solo quería comentar una cosita. Yo no estudio Derecho ni nada de eso, soy estudiante de óptica y tenía que haber acabado mi carrera hace tiempo, pero por razones, principalmente económicas, no lo he conseguido. Y simplemente, bueno, quería venir aquí porque, bueno, la cuestión de la vivienda me afecta a mí y a tantísimas personas, tanto aquí como en prácticamente todo el mundo. Y bueno, solamente quería animar a reflexionar sobre lo que se ha dicho ya. El problema es el capitalismo, según mi opinión. Y creo que ya no se va a eso de intentar parchearlo ni nada. Creo que por encima de cualquier otro problema que podemos estar hablando hoy sobre vivienda, sobre alimentación, sobre violencia de género, sobre cualquier... siempre se tira líneas y dice, ¿sale la cuenta? ¿Cómo cuantificamos esto? Creo que si de verdad la gente tiene interés sobre derechos, los derechos humanos, legislar y todo eso, yo creo que al fin y al cabo ya no es una herramienta, ya es un obstáculo que se tiene que superar, sirvió su función, pero igual que todo, yo estudio óptica, bueno, los instrumentos ópticos de hace 200 años no son los mismos de hoy, se pueden revisar, se pueden proponer nuevas ideas, hay tantísimas personas que proponen nuevas ideas. ¿Por qué seguir basándonos en un mismo sistema que lo único que nos hace es que eso, que haya acumulación de capital, tanta desigualdad, hay leyes, hay derechos humanos, hay organismos internacionales, locales, autonómicos, etcétera, etcétera, etcétera? Toma dinero, asociaciones, laguna legal. No, creo que animo a eso, a que si de verdad estos problemas hablemos en el ámbito en el que hablemos, yo creo que me estoy dando cuenta que el problema común es eso, que tenemos que tener sobre la mesa, o quizá ahí en el fondo, mojarnos más y hablar sobre cómo realmente creo que tendríamos que decir qué viene después, porque no es el fin de la historia. Y simplemente animo a eso porque veo que hay propuestas, hay movimientos sociales y tal, pero se topan. O sea, hay un límite, ¿no? La burbuja de influencia tiene un límite. Y por desgracia, pues hay tanta acumulación de capital en ciertas personas, organizaciones, fondos, etcétera, que por más que nos organicemos, si no rompemos esa ilusión, esa falacia con la que estamos viviendo, yo creo que difícilmente se pueden hacer cambios de raíz. Así que solamente eso, gracias por el tiempo y gracias por ofrecer todo el espacio para que se debatan cosas que de verdad no. Y que incluso gente que no tiene ni idea de derecho ni nada de eso pueda venir. Pero es que el problema de la vivienda yo creo que es de todo el mundo, es mundial, internacional. Y al hilo de su reflexión, yo lo que me planteo es, el 5 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos y eso nos va a marcar la vida. Nosotros estamos hablando aquí del derecho a la vivienda, pero vamos a hacer fuerza por el 5 de noviembre de Estados Unidos, que sabemos que ninguno de los dos es una, pero hay uno que es mucho peor que la otra, mucho peor. O sea que vamos a poner las energías en el 5 de noviembre en Estados Unidos. Porque a lo mejor eso hace que luego nos planteemos las cosas de otra manera. El capitalismo, nosotras solas no lo vamos a cambiar, pero podemos por lo menos endulzarlo. Sí. Nunca había tenido un debate tan largo. Porque eres buena, No, ¿qué le voy a hacer yo? por el tema. Que a mí me preocupa mucho un problema que he comentado antes de la España vaciada. Y entonces se me ocurre una solución que puede ser un poco idealista, pero bueno. A mí me preocupa que en España hay muchas zonas de España que la gente se está muriendo y se está quedando sin población. Pueblos vacíos. Sí, mientras que en otras zonas, Costa del Sol, por ejemplo, la vivienda está subiendo muchísimo el precio. En la España vaciada, mientras tanto, la vivienda, el precio está bajando muchísimo. Entonces, podríamos fomentar el turismo hacia esas zonas despobladas mediante, por ejemplo, una subida de los impuestos de la vivienda turística en esas zonas más gentrificadas y una bajada de los impuestos de la vivienda turística en las zonas vaciadas. Pero ahí lo que tienes que mover es a los turistas. Claro. Quiero decir, si lo que queremos es trasladar el turismo de las zonas muy masificadas a zonas menos masificadas,
tienes que inventarte algo para atraer al turismo. Mediante publicidad y esa subida de impuestos para que... Pero yo no sé si tampoco si es lo que quiere la gente de los pueblos. Es que no tengo mis dudas. Mira, nosotros por ejemplo en Canarias tuvimos una experiencia preciosa hace poco. Tenemos una emergencia vital y tremenda de las personas migrantes que están llegando, ¿no? Las cuales mueren un porcentaje altísimo en el trayecto que hacen desde las costas de Mauritania o de Senegal hasta Canarias. Este año han muerto 6.000 o 7.000 personas y han llegado vivas 60.000, en muchas en condiciones deplorables. Y este verano, cuando yo estaba veraneo en un sitio con mis padres, que me lo llevo desde hace años, donde llegaban los cayucos, y la gente decía, ¡la invasión, la invasión! Yo decía, ¿pero qué invasión? Estos pobres desgraciados que llegan ahí cayéndose, bueno, muchos llegan directos al hospital, vienen de países en guerra, países donde se mueren de hambre directamente, porque o los chinos, o los rusos, o nosotras, estamos pescando el banco pesquero senegalés, por ejemplo, ¿no? Y se han quedado sin comida. Vienen y están tratando de buscar un sitio para vivir. Pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es decirles a esta gente, pues les ofrecemos unos campos para que ustedes los trabajen en, me lo voy a inventar, Soria, o en Huesca, o en España vaciada. En Canarias es una experiencia que es la que les iba a hablar, lo que pasa es que yo estoy mayor y ya empiezo a irme por las ramas. En un pueblo, uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria, que se llama Artenara, que es un pueblo en el interior de Gran Canaria. Es un pueblo con muchas personas mayores donde no tenían casi niños y niñas, entonces llevaron a un montón de estos niños y niñas que estaban en centros de atención a menores, porque eso es competencia de la comunidad autónoma, los llevaron a vivir a ese pueblo de Artenara. Si ustedes vieran a la gente mayor la alegría de esas caritas, con esos niños y esas niñas que han traído infancia, alegría. Bueno, los nombraron pregoneros de las fiestas del pueblo este verano. Y claro, yo se lo mandé a todas mis amistades. Digo, fíjense qué experiencia tan buena de integración y además de esa solución win-win, que es buena para todas las partes. Es buena para la gente del pueblo porque le traes infancia y es buena para esos niños y niñas porque se sienten acogidos. Ese tipo de experiencias yo creo que es de las que tenemos que tratar de practicar. Y siempre son pequeños proyectitos, esas cosas chiquititas las que van haciendo el cambio. Muchas gracias. Y por aquí alguien que ha levantado, aquí sí puede ser, y yo creo que ya vamos a ir cerrando, ¿no? Por eso el derecho a la vida, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo también vengo de Canarias y también, bueno, primeramente también concordar con todas las intenciones anteriores, que yo creo que el monstruo del capitalismo es tan grande que es muy difícil combatirlo porque es algo global, porque no todos esos derechos humanos y derechos supranacionales son directamente aplicables y demás. Pero también quería resaltar que muchas veces considero que pasa que las competencias tan descentralizadas que tenemos son buenas para unas cosas, se supone que sirven para atender a las necesidades concretas de los sitios concretos, pero muchas veces pasa eso, que medidas relacionadas con los planes generales de ordenación urbana dependen también del color del ayuntamiento de turno, muchas veces cambian y están años y años sin renovar, entonces bueno, es muy complicado definitivamente. Pero ayer en la manifestación me comentaron un caso, quería preguntar ejemplos que podemos ver, no sé si tienen algunos en mente, de cómo se ha combatido como el turismo, la vida vacacional en concreto, últimamente en Europa, porque en Florencia he estado investigando un poco más respecto a lo que me dijeron ayer. Se han prohibido las nuevas alquileres residenciales de corta duración como Airbnb y demás. No sé, yo creo que deberíamos hacer también un esfuerzo de derecho comparado un poco a ver qué nos podemos aferrar. Muchas gracias también por la pregunta y por supuesto que hay que hacer derecho comparado todo el rato, ¿no? Yo creo que nosotros lo estamos haciendo siempre, aquí María Elisa y yo vamos a Italia a cada momento, pero vamos, tenemos el ejemplo, Berlín ha prohibido los alquileres vacacionales o los permite solamente un cierto número de días al año, no lo puedes hacer todos los días con toda la vivienda, sino el tiempo equivalente a tus vacaciones. París también ha puesto límites, como decía, Estados Unidos, que es la cuna del capitalismo, liberalismo, individualismo más bestial, hay estados concretos que han prohibido el alquiler vacacional. De todas maneras, yo creo que hay que ser conscientes de una cosa, yo creo que no estamos luchando contra el turismo, porque el turismo nos da de comer, contra el modelo turístico, Sí, eso es importante, ¿no?
es el modelo turístico el que nos ha avasallado, nos ha pasado como una pisonadora por encima. En muy poco tiempo. Sí, ha sido cuestión de los últimos 10 años. O sea, lo que ha pasado en este país en los últimos 10 años es, pero tremendo. O sea, yo vivo en La Orotava, ahí en el norte, ¿no? Una ciudad preciosísima, y ahora está llena de esa señora o ese señor con el palito levantado y la horda de turistas detrás de ellos. Yo a veces ya bajo solamente a las 7:30 de la mañana, que es cuando puedo pasear con tranquilidad. Bueno, yo antes cuando bajé, vine caminando desde ese sitio maravilloso donde estoy, el Carmen de la Victoria, que no me quiero ir nunca, me quiero quedar para siempre ahí, y bajé caminando y veía a los turistas y yo decía, pobrecitos granadinos y granadinas, no, pobre gente, pero me sentí identificada. Yo de chiquita vivía en el Puerto de la Cruz, que es todavía más turístico, ¿no? Y además es el primer lugar turístico yo creo que de Canarias, porque llegaron los ingleses a finales del 19, clima maravilloso, pusieron tomates, después plátanos, exportación de vinos y no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo la primera vez que salí, ya en la universidad, me fui a estudiar al Max Planck, a Alemania, me preguntaban que dónde venía y yo les decía, no, yo soy de Tenerife, del Puerto de la Cruz, y me decían, pero que en Tenerife hay universidad, eso no es todo turismo, es decir, que estaba como... Pero eso se ha multiplicado por 100.000. O sea, nos ha pasado por encima la pisonadora. Entonces lo que hay que hacer yo creo que es tratar de controlarlo. Estamos matando la gallina de los huevos de oro. Si yo fuera una turista, yo no me iría a Tenerife. ¿Sabes? Un sitio donde hay miles de personas todo el día, mañana, tarde, noche, y hay que poner límites. Yo creo que la única solución es poner límites. Y el derecho comparado, vamos, lo están haciendo la gente que trata de buscar soluciones. Pasa que a nosotros no nos toca. No somos poder legislativo. Pero muchas gracias. Bien, pues damos por finalizada la conferencia. Yo querría conectar con la oportunidad, lo han comentado en el foro, la oportunidad de actividades de este tipo y además conectadas con suma actualidad. Ayer teníamos manifestación y aquí ya en la Universidad de Granada, en el área, en la Catedral Francisco Suárez, tenemos una respuesta. Pero fue casualidad, Fanny, porque claro. Esto lo teníamos nosotros preparado desde en mayo me estaba persiguiendo. Pero ¿por qué? Abril o mayo. Acuérdate, ¿qué había pasado? No sé. Y allí también había habido un levantamiento. Sí, ya el 20 de abril, habíamos tenido el 20 de abril. Sí, pero que me refiero que hablamos de esto, pero sin saber qué iba a ser esta semana y la semana pasada. Es súper se ha ido ha sido causalidad más que otra cosa, ¿no? Lo mismo pasó la semana anterior, hace 2 semanas, con otra actividad, y me parece que es un lujo haber podido responder a algo que está sucediendo con una intervención como la tuya, que ha permitido también este traspaso de información, esta transferencia de preocupación entre la ciudadanía, en vano es la Catedral de Ciudadanía y de Derechos Humanos. Bueno, ahí está mi correo electrónico, el que me quiera escribir, yo contesto siempre. A lo mejor tarda un par de días, pero contesto siempre. Para algo estás perdida, te diré. No, yo contesto siempre porque a mí me encanta. Esto es transferencia, ¿no? Totalmente, transferencia de conocimiento. Además, estamos en una posición privilegiada porque en la universidad, por suerte, podemos estudiar lo que nos dé la gana. No tenemos a nadie que nos mande, que nos diga, estudia esto, estudia lo otro. Y además, a mí si me lo mandaran, yo haría lo contrario. O sea, que tenemos esa suerte, ¿no? Y tenemos que aprovechar ese foro. Y bueno, yo le agradezco de nuevo a la profesora Gil Ruiz por haberme invitado porque ha sido un auténtico placer. Un honor y un placer. Te damos un abrazo enorme y todo nuestro reconocimiento y afecto. Gracias.